Bien, vamos a tomar, hermanos, un tiempo para hablar de dos ministerios que también son súper necesarios en la iglesia. El primer ministerio es el ministerio de las finanzas, que son el don de la administración. Quienes tienen este don de la administración con el ministerio de finanzas es parte de lo que nosotros vamos a estar platicando, hablando, reflexionando en ella, aprendiendo, pero también vamos a estar hablando acerca del ministerio de Ujieres, el don de la hospitalidad, ¿verdad? Lo que tiene que ver con la hospitalidad, ¿verdad? Estaremos tocando esos dos. Y el próximo sábado estaremos tocando los últimos dos y vamos a concluir con el próximo sábado, y de ahí ya empiece a ser partícipe. Les vamos a mandar una publicidad, un flyer sobre el siguiente curso, que es el curso de evangelismo pionero. Cómo evangelizar a nuestros contactos, o cómo evangelizar a las personas que en algún momento queremos que conozcan de la palabra. Vámonos a 1 Corintios capítulo 12, verso 28, y Romanos 12, 8. Habla acerca de del ministerio del don de la administración, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con finanzas. La administración no solamente tiene que ver con las finanzas y la tesorería, sino que también tiene que ver con los recursos humanos, ¿verdad? Saber repartir correctamente y saber hacer. ¿Por qué estamos dando? Pareciera ser que estamos dando los mismos dones, pero no lo son. Ahora estamos dando ministerios, los ministerios que están dentro de la iglesia. Ya hemos hablado de el ministerio misionero, el pastoral, ¿verdad? El de la predicación, el evangelístico, el de la enseñanza, educativo, maestro. Hemos hablado también acerca, hoy vamos a hablar acerca de lo que tiene que ver el ministerio de la administración, y el ministerio de la hospitalidad, ¿verdad? Ahora sí, 1 Corintios capítulo 12, verso 28. Leemos juntos, dice: y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente, ¿quién? Los que tienen don de lenguas, ¿verdad? Ese es el 12:28. Y ahí dice, después de los que sanan, los que ayudan. Y también aparece allí en 1 Corintios, el apóstol Pablo no dejó vacío esta área, ¿verdad? Y luego los que administran. En algunas partes dice, quienes administran, háganlo ordenadamente, dice otras versiones, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con la administración. Y Romanos 12:8 dice: el que exhorta en la exhortación, y el que reparte, y el que preside, el que hace misericordia. Muy bien, entonces ahí aparece como el que preside, porque el don de presidir, que tiene que ver con el don de liderazgo, también está inmiscuido el don administrativo, ¿verdad? Por eso la palabra presidir, la palabra presidente viene de presidir, ¿no? De alguien que está presidiendo y alguien que está generando esa administración. Por eso en los asuntos de gobierno y políticos hablan la administración del 2000 al 2003, ¿no? La administración del 2020 al 2023, la administración del 2023 al 2026. Está hablando algo administrativo y tiene que ver con presidir. Pero ¿cuál es el don espiritual de la administración? Vamos a la diapositiva. Mire, el don espiritual de la administración, ¿quiere leer conmigo? Ahora sí puede verlo. Es la capacidad otorgada por Dios de dar dirección o tomar decisiones en beneficio de otros, y que resulta en operación eficiente y cumplimiento de las metas. Luego aparece, dice, administración, entonces incluye una capacidad de organizar, ¿qué cosa? Personas, cosas, información, finanzas, etcétera. A menudo el sello de la administración
reside en su capacidad de cumplir objetivos decentemente y en orden. La administración, hermanos, tiene que ver con mucho orden, y más cuando tiene que ver con asuntos financieros. Saben que uno de los peligros dentro de las iglesias, el gobierno, las asociaciones, son con los peligros de una mala administración. Incluso muchos malos administradores se han quedado con economía suya que han sustraído, y que en algún momento se han dado cuenta de que han robado. De hecho, a los administradores, perdón por el comentario, pero según a los administradores se les han llamado tesoreros y se les ha dicho los eternos ¿qué? No saben por ahí. Se les ha dicho los eternos Judas. ¿Por qué los Judas? Porque Jesús tuvo un administrador. Para aquellos que creían que Jesús era un demasiado pobre, un miserable, uno que no tenía, están demasiado equivocados. El hecho de haber hecho en la entrada triunfal en un asnito, no significa que Jesús era pobre. Si tenía en sus 12 discípulos un administrador o alguien que se encargara de los asuntos financieros, es porque Jesús en su ministerio tenía dinero. Nadie tiene un tesorero si no tiene dinero o si no va a haber dinero. Es raro, ¿verdad?, el que asociaciones o lugares donde tengan un administrador donde no haya dinero, ¿verdad? Pero regularmente tiene que ver con esto, con el corazón de una persona que no será un ladrón. Por eso muchas veces se le llaman los eternos Judas, porque dice que sustraen de ahí el dinero. Y bueno, se han tenido experiencias, ¿verdad?, incontables de malas o de acusaciones incorrectas. 1 Corintios capítulo 14, 40, cuando dice tiene decentemente y en orden, ¿a qué se está refiriendo? Porque aparece 1 Corintios capítulo 14, verso 40, una expresión. Vea lo que dice: pero hágase todo decentemente. Que los administradores sean cartas abiertas, en donde nadie pueda enjuiciarles ni señalarles con el dedo que han sustraído o que han robado o que se han quedado con economía o con dinero. Hablando de finanzas, ¿verdad? Y ahora, hablando de relaciones personales, hablando de información, hablando de cosas, hablando de recursos, tampoco que sea señalado por una mala administración. Si nos comparamos la administración de la iglesia en comparación a la administración de gobiernos, deja mucho que desear las administraciones de gobierno. Pero no sin antes también entender que las iglesias muchas veces deben de ser precavidas en este asunto de la buena administración y correcta. Por eso qué bueno que aquí en la iglesia no solamente tienen administradores, uno, sino varios, que saben exactamente cómo están los recursos, y que muchas de esas cosas, hermanos, ustedes lo tienen que ver en esta área. Y yo siempre digo que los administradores tienen que administrar los recursos porque no son de ellos. Es un recurso del Dios del cielo, dada en la iglesia para los ministerios y para los beneficios de la misma congregación. Por lo tanto, un administrador no es dueño de los recursos ni es dueño del dinero, pero sí un administrador o administradores tienen que saber responder sobre los asuntos fieles de las finanzas o del dinero, o de los dineros, si se podría decir la palabra, ante los recursos, ante la información de la misma iglesia. No necesariamente siempre tiene que haber una información, pero sí tiene que haber una evaluación del trabajo de los financistas o de los administradores. Las personas que tienen este don de administrar, dice abajo, la administración en la escritura. Primero vamos con la administración en la escritura. Dentro de los 12, eligió a Judas Iscariote para ser su tesorero. Vaya a Juan capítulo 12, verso 4 al 6, y usted va a encontrar ahí que fue elegido Judas. Jesús organizó su ministerio seleccionando su círculo íntimo de 3 discípulos. ¿Quiénes eran los 3 discípulos íntimos? A ver, ¿te acuerdas de alguno? Manuel. 3 discípulos íntimos de Jesús.
Pedro, muy bien, gracias. Segundo, a ver, hermano, puros de la alabanza. A ver, hermano Antonio. Juan, número 2. Tercero, a ver, hermano Luis. 1, 2, 3, ¿no? A ver, hermano, Edgar. Tercer discípulo íntimo de Jesús. No. A ver, ¿quién más es de la alabanza? Levanten la mano los de la alabanza. Jacobo. Muy bien, Jacobo. Sí, Pedro, Jacobo y Juan eran los 3 discípulos íntimos de Jesús. ¿Quiénes eran los 3 discípulos íntimos de Jesús? A ver, pregúntale al hermano o a la hermana que está a tu lado. ¿Cuáles son los 3 discípulos íntimos de Jesús? Vayan aprendiéndose los discípulos. Pero él había escogido a 12 discípulos. Y también él envió a los 70 de 2 en 2. Eso es administración, es saber usar bien los recursos humanos. Y dentro de los 12 eligió a Judas Iscariote para ser su tesorero, según Juan capítulo 2, 12, versículo 4 al 6. Vean el versículo 4, dice juntos: y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. ¿Qué más? ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Qué problema, ¿no? Imagínense tener dentro de los tuyos discípulos a quien le estás enseñando y de repente sean los que te traicionan, los que te niegan, los que mismos que te roban. Y qué complicado, ¿no? Por eso dice que una medida de la humildad de Jesús que nos debe de llevar a nosotros es comer con aquel que nos va a traicionar o que nos ha traicionado. Lavarle los pies a aquel que te ha robado. Convivir y platicar con aquel que te va a negar. Imagínense el nivel de humildad de Jesús, lo que nos enseña Jesús. ¿Ha llegado usted así? ¿O es de las personas que dicen, yo ni lo quiero ver ni en pintura, ¿no? No, si está ese ahí, mejor yo no estoy ahí, ¿no? O él o yo, dicen muchos, ¿va? Pero ese es el nivel del crecimiento de madurez que nosotros debemos de tener. Perdonar a los que en algún momento nos hicieron daño. Allí está Judas como siendo el centro de la atención en cuanto a el diálogo que habían tenido cuando la mujer había roto el perfume y echado, ¿verdad?, ese perfume a los pies de Jesús. Y él decía, ¿por qué no se vendió? Porque era un perfume carísimo. Y no porque se le diera el dinero a los pobres, no porque estuviera interesado en cuidar a los pobres, dice la escritura, sino porque tenía la bolsa. Esto significa, era el tesorero de Jesús. Y de ahí, dice la Biblia, de ahí, vea cómo dice Juan mismo lo sabe, porque era un discípulo de Jesús. De ahí mismo se sabía que él sustraía de esa economía que no era de él. Pero Jesús lo enjuició. Jesús sabía que le robaba, lo enjuició, lo señaló. Entonces, ¿por qué nosotros todo el tiempo andamos enjuiciando y señalando a la gente? ¿Por qué no llegamos a la medida y a la estatura de ese varón perfecto llamado Jesús? Esa es la razón por la que nosotros estamos aquí y podemos crecer espiritualmente, hermanos. No para menguar, sino para crecer en cuanto al crecimiento espiritual. Bueno, después de eso vemos a un segundo. En la escritura la administración está así: Judas, segundo, José, según Génesis 41 del 41 al 57, y ahí están los pasajes. José, que llegó a ser el administrador
de los bienes, de las finanzas, el primero, el del mero mero, el de la mano derecha de Potifar. Tanto que dice la Biblia que no solamente le dejaba, ¿qué cosa? Los siervos, los bienes, sino incluso su palacio. ¿Y sabe qué más? A la familia de él mismo. Este hombre había ganado toda la confianza de Potifar, y para estar dentro del palacio se necesitaba una persona intachable. Por eso cuando hablamos de integridad podemos hablar de José, un hombre íntegro según el corazón. Por eso los administradores deben de tener un corazón de integridad. La misma Biblia dice que si nosotros cuidamos de los recursos de nuestros hogares, podremos ser buenos guardianes de los recursos para cuidar los recursos de la iglesia, del reino de Dios. Pero si nosotros no cuidamos nuestros propios recursos, ¿cómo velaremos? ¿Cómo cuidaremos los recursos de la iglesia? A mí me ha tocado vivir experiencias pastorales, ministerialmente hablando, en iglesias en donde no ha habido recursos, pero Dios nos ha usado para establecer los recursos y cuidarlos. Porque de ahí es donde habla uno bien de cuando todo está en prosperidad. Una forma de saber que estamos en prosperidad como iglesia no solamente es cuando los números financieros están por arriba, sino cuando sabemos informar correctamente sin ningún señalamiento de nada ni de nadie dentro de la iglesia. Ahí podemos decir, este es buen administrador. Y dice la Biblia que aquel que sea buen administrador sea hallado ¿qué? ¿Sea hallado qué? Fiel. A los administradores el Señor les pide que sean hallados ¿qué? Fielmente. Hermanos, una pregunta y quisiera que se lo contestara. ¿Usted ha sido hallado fiel en la administración de sus propios recursos? ¿O le batalla usted con los recursos? Ya vamos a revisar la lista de los diezmadores fieles, porque ahí debe de aparecer su nombre. Cuando usted es fiel e íntegro, usted no deja pasar nada en la manera en que nadie le señale. ¿Cómo andan en sus recursos ustedes? ¿O qué creían ustedes? ¿Que solamente tiene que ver con venir a la iglesia, con estar en la iglesia, con servir? Hay gente que busca un lugar de la popularidad al frente, en la dirección, en el liderazgo, pero no es fiel en lo secreto, en lo que tiene que hacer. La misma Biblia dice, ¿dónde está tu tesoro? ¿Dónde está el tesoro? Si tu tesoro está aquí, tu corazón está aquí. Porque puedes estar aquí, pero si tu tesoro no está aquí, no estás aquí, hermano. No te importa, no te interesa. Pero si tu corazón está... Y cuando hablamos de recursos financieros, hablando de diezmos y ofrendas, no estamos hablando de cantidades, porque para Dios lo mismo son 1,000,000 que 1 peso. Estamos hablando de fidelidad. Estamos hablando de fidelidad. La fidelidad es lo que Dios anda buscando en los corazones. Para que Dios pueda invertir en su reino y para que Dios pueda darte mucha prosperidad a ti, está buscando un corazón y una mente que sea fiel. ¿Qué dice el texto? En lo poco, en lo mucho. Cada vez que usted piense en la salvación, piense en fidelidad. Cada vez que usted piense en el servicio, piense en fidelidad. Cada vez que usted piense en asistencia, piense en fidelidad. Cada vez que usted piense en integridad, piense en fidelidad. Todo tiene que ver con la fidelidad de Dios. Y esto, hermanos, perdón,
no tiene que ver solamente con los administradores, tiene que ver con cada uno de nosotros. Si a tus hijos tú les enseñas a ser fiel y a entregar buenas cuentas, aquel niño que tú mandas a comprar algo y al último se tomó, ay, me tomé 2 pesitos para un chocolate sin que tú le dijeras, ese niño, no puedes confiar en ese niño va camino a ser, ¿hacer qué? Infiel. Ay, hermano, no, ¿por qué tanto así? Porque es la verdad. Pueden comenzar con poquito y al último termina. ¿Por qué creen que los ladrones en los bancos terminan así? Porque empezaron con lo poquito. La fidelidad tiene que ver desde el principio en el que, y José era fiel. El segundo que hablamos sobre la administración de la escritura es Jetro. En Éxodo capítulo 18 le dijo: ponga hombres sobre miles y luego sobre 100 y luego sobre 50. De tal manera que toda la información y todos los detalles y problemas que traigan lo puedan solucionar entre ellos, y los problemas mayores que no se puedan ya lo traigan a ti. Porque Moisés en la pastoral de Moisés estaba relativamente acabándose y acabando a la congregación. Y Jetro, en un buen consejo, que bueno son los consejos de los suegros, ¿no? Y Jetro, en un buen consejo, le dijo: no, mijo, te vas a acabar tú y vas a acabar al pueblo. Y ese consejo ha quedado, hermanos, cuando doy sobre la enseñanza de la materia de administración, sale a relucir mucho ese consejo de Jetro, de cómo nosotros podemos administrar. Y eso no tiene que ver no solamente en las finanzas, en eso tiene que ver los recursos humanos. Y Jetro le dio una buena enseñanza a Moisés diciendo: eso es lo que tú tienes que hacer para que no te acabes. Porque Moisés era los de el pastor centralizado, ¿no? O sea, todos para mí vengan, y venían multitudes y todo, y pobre Moisés no lo traían para arriba y para abajo. Jetro no era un pastor centralizado. Jetro decía: no, debes administrar y coordinar a que funcione bien las multitudes. Y eso es lo que nosotros debemos apreciar en eso. Y por último, Tito capítulo 1, verso 5, vaya por favor, son ejemplos del don de la administración. Tito capítulo 1, verso 5, ¿qué dice? Tito capítulo 1, verso 5. Ahí lo tiene. Dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Bueno, ahí está la enseñanza de Pablo a Tito, diciéndole: esta es la causa por la cual yo te dejé en Creta. Si está desordenado, te toca entonces ordenar, saber administrar. Y ahí están los recursos, hermano. Ahora sí, diapositiva. Muy bien, siguiente diapositiva. Muy bien, antes de eso, las personas con este don de administrar, los administradores suelen tener buen ojo, escuche esto, para los detalles. Poseen talento natural para organizar, observar y utilizar detalles. También solucionar problemas, razonar. Regularmente están en áreas de finanzas porque edifican a la iglesia al saber guardar, repartir y administrar los recursos financieros para llevar un excelente control y dar buenas cuentas. Eso es lo que tiene que ver el que tiene el don de la administración. ¿Usted quiere estar en la administración? ¿Es usted partícipe de esto? Ahora, vienen las características. Leamos las características. La característica de este don de la administración es: 1, organización y planificación. Leemos juntos, dice. Eso es lo que son los administradores. Son hábiles para crear planes efectivos, establecer prioridades y organizar tareas para alcanzar nuevos objetivos. Usted ha escuchado los tipos de administración en iglesias que dicen:
vamos a comprar tal cosa y no tenemos los recursos. ¿Y qué dicen regularmente algunos? Pues saquemos un préstamo en el banco y lo vamos pagando poco a poquito. Los préstamos son son de la administración celestial. Pregunto, ¿sí o no? ¿Son los préstamos una administración celestial? ¿Son de los recursos del cielo los préstamos? ¿Sí o no? ¿Ustedes qué dicen, hermano? ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí o no? Yo escucho, veo cabezas que se mueven, pero no sé si se mueven para decirme está mal la pregunta planteada o no, ¿verdad? ¿Son o no son? Claro que no lo son. Porque de repente no sé si te lo mandó Dios o te lo mandó el diablo, ¿no? No, no lo son. Sabe que los préstamos no fungen dentro de la cobertura, diríamos, eclesial de una iglesia. O sea, no fungen como un principio de la buena administración. ¿Cuáles son los principios que Dios dejó para su iglesia en lo eclesial? De lo que la iglesia debe saber cómo administrar correctamente sus recursos. ¿Cuáles son? Número uno, lo que dan. ¿Cómo se llama? Número uno, según el Antiguo Testamento, diezmos. Segundo, ofrendas. Tercero, primicias. Cuarto, siembras, ofrendas, limosnas, ofrendas voluntarias, ¿no? Personales, siembras personales. Y la quinta, el ahorro. El ahorro. Pero en la Biblia, según la administración bíblica eclesial para la iglesia, no figura ni los préstamos, ni el endeudamiento, ni las tandas, ni las rifas, ni qué más no figura. Que son lo que muchas iglesias hacen. Fíjese, un pastor me dijo a mí, cuando estábamos construyendo en una iglesia, un pastor me dijo, uy, pero si tienes bastantes ovejas, bastantes miembros, saca un préstamo y que cada quien pague un porcentaje y paga rapidísimo el préstamo. Y yo le dije, no. Otro pastor dijo, pues rifa algo y con eso mira. Y yo tampoco le dije, no. ¿Por qué? Porque esos no son recursos. Si te vas a endeudar para tener algo bonito, mejor no ten nada, no tengas nada. Porque vivir endeudado y fallarle a Dios de esa manera, ¿qué Dios no es el dueño de la plata y el oro? ¿Que no podemos orar y que Dios puede bendecirnos con una economía? Pero a veces por no querer hacer eso, cubrimos una necesidad con recursos terrenales. Cuando Jesús le dijo a Pedro, dijo Pedro, maestro, la gente dice que tú no pagas impuestos. Y Jesús le dijo, sí lo pago. Dijo, pues la gente dice que no pagas impuestos. Eso es lo que todo el tiempo vienen diciendo de las iglesias, ¿no? Que no se paga impuesto, que no se paga impuesto. No pagarán algunos, pero se debería de pagar. Y Jesús le dijo a Pedro, mira, para que veas que sí pago, no dijo, ve al banco y saca un préstamo. ¿Verdad que no dijo? No aparece en la Biblia. No dijo, ve y saca un préstamo o ve y pide. ¿Qué dijo él? Ve y pesca. Y el primer pez que pesques, ahí obtendrás una moneda. ¿Y qué dijo? Ve y paga el impuesto tuyo y el mío.
Maestro, y de los demás discípulos que lo paguen ellos, ¿no? Pero tú ve y pesca, y en el pez, en su boca habrá una moneda, y ahí habrá podrás pagar el impuesto del tuyo y el mío. Vean cómo Jesús, solucionó los asuntos, los problemas financieros. Porque para nosotros, hermanos, no tiene que ver, eso tiene que ver con los milagros, con pedirle al Señor, no tiene que ver con solucionar nuestros recursos con lo nuestro. Entonces, de esa manera nosotros pudiéramos entender que Dios es sabio en lo que nosotros estamos tratando de hacer. Bueno, muy bien, ahí está. Segundo, dirección y liderazgo, conmigo juntos. Tercero, coordinación y gestión. Muy bien. Cuarto, visión y estrategia. Último, delegación. En el crecimiento se dice que las iglesias que crecen demasiado es porque regularmente tienen un pastor o un buen equipo pastoral, o detrás de la pastoral, que son buenos administradores. Si en lo poco le fuiste fiel. ¿Por qué hay iglesias que no crecen? Porque o los pastores no son administradores o son malos administrando. Pero si los pastores son buenos administrando, son buenos administradores, con razón, al que tiene poco se le empieza a dar mucho. Porque saben usar de la buena administración. Y ahí está todo lo que tiene que trabajar un administrador: organiza y planifica, delega y lidera, coordina y gestiona, tiene una visión y una estrategia, y delega los trabajos sobre otras personas. Y obviamente dentro de esto cuida y resguarda, ¿verdad? Entonces es un muy, muy buen guardián de los recursos financieros. Muy bien, ¿tienes este don? Tienes que hacerte esta pregunta. ¿Te frustras y quieres ayudar a corregir cuando observas que las cosas están pobremente organizadas? ¿Te frustras cuando están las cosas pobremente organizadas y quieres corregir o ayudar a corregir? Segunda pregunta, ¿eres capaz de ordenar el caos? A los administradores, no, yo tengo el don de la administración. Pues hay que preguntar, hay que ir a su casa a ver qué tan ordenado está, ¿no? Y hay que preguntarle a la esposa, en caso de que sea el esposo, o al esposo en caso de que sea la esposa. Porque déjeme decirle, en el matrimonio, siempre Dios pone a uno que sea buen administrador. O es el esposo, o a veces es la esposa. Si eres un caos en tu administración financiera, marido, aunque seas la cabeza, pero tu mujer es muy buena, cédele los recursos para que administre. ¿Para qué lo quieres controlar tú? Oh, es que yo soy el hombre de la casa y yo tengo que administrar. Pero eres pésimo en administración. Hay que entender quién es buen administrador. ¿Quién es buen administrador en tu casa? ¿Quién administra los recursos en tu casa? Dice la hermana Ana, yo los administro. ¿Está bien? Porque quien administra debe ser bien ordenado en esas áreas. El que administra debe saber que cuando todo mundo piensa que no hay, él tiene un guardado. Y dice, aquí hay. El que administra debe saber, voy a concluir con esto porque no me voy a tardar mucho. El que administra debe saber que cuando todo el mundo anda en el caos, él dice, tranquilo, sereno moreno, ¿verdad?
Que no panda el cúnico, dijo alguien por ahí, ¿no? Aquí lo tengo todo controlado. Nosotros tuvimos un buen administrador allá en el norte, en la frontera, que cuando yo le decía, hermano, híjole, se me olvidó avisarle, ¿de qué, pastor? Que trajera recursos y quisiera esto. No, yo ya lo hice, pastor. Ya lo hizo, ya. Esos son los buenos administradores. Ahora, ojo, va a doler, pero les va a gustar, ¿no? No siempre los que estudian contabilidad y administración en lo secular y profesionalmente son bien usados en el área de la administración. Ojo, en algunos, si tienes el don de la administración, sí, puede funcionar. Pero si tú eres un administrador profesionalmente hablando, o sea, eres un leak en la administración o un leak en contabilidad, o que tiene que ver con las finanzas o tiene que ver con los recursos, pero no tienes el don de la administración en la iglesia, es diferente. ¿Por qué? Porque mientras allá ves recursos y si no hay, no hay, ¿cierto? En la iglesia ves recursos y si no hay, hay. ¿Por qué? Porque los administradores tienen que tener, número uno, la fe por delante. Saber que el Señor siempre va a ver. Mire, también tuvimos una administradora que era muy buena en lo profesional, pero era un caos cuando yo lo tenía de tesorera, o de finanzas, o de administradora. ¿Por qué? Porque todo lo veía con recursos como en lo secular, como en su profesión. Y son muy buenos en el análisis y son muy buenos en lo esquemático, ¿verdad? Son muy buenos en el debe y el haber, en el que tiene que cuadrar y todas esas cosas, pero no tenía la fe. Entonces, no siempre, hermanos. Ahora, duele esto, pero es la realidad. Es como también los asuntos educativos, ¿no? No porque seas una profesora, a menos que tengas el don de la enseñanza o de la educación, va a funcionar. Pero si no, aunque seas muy buena educadora, en la iglesia no vas a poder discernir o sustraer la revelación bíblica que tiene que haber. Entonces, no se entristezcan los administradores. Si tiene que ver con los dones, sí, pero si no, no pasa nada, porque a lo mejor tus dones son otra. ¿Organizas las cosas de manera natural? ¿Tu vida, calendario, agenda, finanzas, prioridades están bien organizadas? ¿Te energiza trabajar en tareas y proyectos? ¿Te importan cosas como eficiencia, prontitud más que otras personas? ¿Te hacen feliz cosas como hojas de trabajo, presupuestos, organigramas, software, listas, resaltadores, marcadores de proyectos, etcétera? ¿Te gusta eso? Si te gusta, entonces puedes a lo mejor tener el don de la administración. Muy bien, cierro paréntesis del don de la administración y nos vamos con el don de la hospitalidad, lo que tiene que ver con un ministerio de Ujieres. Siguiente diapositiva. Ministerio de Ujieres, don de la hospitalidad. Vaya a Hebreos capítulo 13, verso 2, Génesis 18, 1 al 8 y Segunda de Reyes 2, 8 al 10. No, 4, perdón, 8 al 10. Y vamos a hablar de Abraham y la mujer sunamita. Los dos ejemplos para hablar de esto. Hebreos capítulo 13, verso 2. 13, 2. Ahí lo voy a leer. No os olvidéis de la hospitalidad. ¿Qué dice juntos? Porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Wow. Estos que tienen el don de la hospitalidad, ya hablamos del don de la administración. Si usted tiene el don de la administración, pues ahí está la parte del ministerio de finanzas. Si usted tiene el don de la hospitalidad, ahí debe de estar la parte del ministerio de Ujieres, ¿verdad? Pero dice bueno, verso 2, por favor, uno anterior. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron, ¿qué cosa? Ángeles. A lo mejor eso tiene que ver con que sin querer queriendo, dijera alguien por ahí, vine muy
muy Chespirito hoy, ¿no? Sin querer, sin querer queriendo, a lo mejor pudiste hospedar los mismos ángeles, ¿verdad? Y esto le pasó a Abraham. Ya vamos a ver la historia. Siguiente, Génesis capítulo 18, verso 1 al 8. Ahí está, 18, verso 1 al 8. Leemos juntos, vamos a leerlo juntos. Dice: después le apareció Jehová en el encimar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra. Y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Siguiente, que se traiga ahora un poco de agua, y lavad vuestros pies, y recostaos debajo de un árbol. Y traeré un bocado de pan, y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz así como has dicho. Siguiente. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda de Sara y le dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno, y le dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado, y lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del árbol, y comieron. Miren lo que hizo Abraham con esos 3 varones, que seguramente que no eran varones físicamente en específico, ¿verdad?, humanos, sino que tenían que ver con celestiales. Por eso el escritor a Hebreos dice: a lo mejor les puede pasar como a Abraham, que cuando ustedes estén hospedando o estén dando de alimentar a alguien, le estén haciendo a aquellos que en algún momento fueron ángeles. Pero vamos a ver Segunda de Reyes capítulo 4, verso 8 al 10. La historia de esta mujer, la mujer Sunamita. Mire qué sucedió en Segunda de Reyes capítulo 4, verso 8 al 10. Leemos juntos, dice: aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido, ¿qué le dijo? He aquí ahora, yo entiendo que que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos, ¿qué cosa? Un pequeño aposento de paredes, o sea, una casa, un cuarto. Y pongamos allí, ¿qué cosa? Cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros, se quede en él. Mire lo que hizo esta mujer. No, pues así quien no iba a ser profeta, ¿no? Así quien no iba, que nos manden allá por las tierras de Sunem, ¿no? Para que de esa manera podamos llegar con la mujer, la sunamita, y que nos prepare un lugar. Qué bendito fue este profeta al llegar a esa casa y ver que había una mujer que tenía el don de la hospitalidad, que no dejó pasar a un siervo suyo para que se quedara en las noches allí, ¿verdad? En el frío, en la intemperie, sino que le hizo partícipe de una casa. ¿Y cómo es que el marido le creyó? No, quiere decir que la sunamita mandaba en la casa, ¿no? Porque le creyó y le dijo, ¿verdad? Hagamos, te ruego que hagamos. Y el hombre lo más seguro es que, porque dice que sí, hubo una casa, ¿verdad? Un tejado en donde él. Y dice la escritura que este hombre llegó tan complaciente en esa parte que cuando llegó se recostó en la cama y suspiró y dijo, pero hay una gratitud en mi corazón que yo debo hacer. Y le dice a Jesse, manda que venga la mujer. Y le dijo, de tantas cosas que has preparado para mí, ¿hay algo que yo pueda hacer? Y le dijo Jesse, ni le estaban preguntando a él, pero él dijo, no tiene hijos, es estéril. Y le dice el profeta, ¿no? De aquí a un año, cuando yo vuelva, estarás abrazando a un hijo. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que el Señor le dio
un hijo a aquella mujer. Que luego viene, que es el hijo que se muere, ¿no? Pero y que luego el profeta, ya le estoy contando toda la historia, pero luego que el profeta viene y se tira 3 veces, ¿no? Encima de él. Usted podrá decir, ay, más lo mató, ¿no? Pero no, fue una parte en donde se tiró y dice, y luego oró a Jehová, ¿verdad? Y le dijo, ¿qué he hecho yo? ¿O qué ha hecho ella para que merezcamos esto? Pero al último, ¿qué creen? El niño sobrevivió, resucitó y se lo entregó a su madre. Y entonces desde ahí creyó y dijo, de cierto digo que este hombre era un profeta de Dios. Bueno, esa es la historia que aparece ahí, pero todo empieza con una mujer que tiene el don de la hospitalidad, como Abraham también, que tenía el don de la hospitalidad, como Hebreos también menciona que seamos hospitalarios, o que seamos personas que podamos dar una buena cara de la hospitalidad. Un don de la hospitalidad, hermanos, siguiente diapositiva. El don de la hospitalidad en la Biblia, la hospitalidad, leemos, se puede definir como la cualidad o la disposición de recibir y tratar a los invitados y extraños de forma cálida, amistosa, generosa. En el Nuevo Testamento, la palabra griega traducida como hospitalidad significa literalmente amor a los que son extranjeros, o sea, a los que no son de tu casa. En la Escritura, la hospitalidad es una virtud que se ordena y se elogia, pero en el Antiguo Testamento Dios lo ordenó específicamente. Dice la Escritura, cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no lo oprimas como a un natural de vosotros. Tendréis entonces al extranjero que mora entre vosotros y lo amarás como ¿quién? Como a ti mismo. ¿Están leyendo o me están viendo a mí? Lean ahí. Como a ti mismo, porque extranjeros fuiste tú también en la tierra de Egipto. Ese fue en el Antiguo Testamento, hermanos, fue un mandato. ¿Y qué creen? También puedo decir que Jesús lo volvió a resaltar como un mandamiento en el Nuevo Testamento, cuando él dijo, amarás al Señor tu Dios, pero también a tu prójimo, ¿como quién? Como a ti mismo. Como a ti mismo. Este mismo don de la hospitalidad también lo tuvo aquel hombre buen samaritano, que tuvo que haber sido un samaritano para levantar a aquel hombre y pagar la cuenta. Eso tiene que ver con dones de hospitalidad, de ser amorosos y misericordiosos con nosotros. Por eso la Escritura lo menciona. Ahora, en el don de la hospitalidad, hermanos, el don de la hospitalidad se refiere a la cualidad de acoger y recibir a los demás con amabilidad y con generosidad, especialmente a extraños, a visitantes. Es una virtud que implica ofrecer un ambiente acogedor, mostrar empatía y brindar apoyo a quienes necesitan un lugar o ayuda. La hospitalidad, hermanos, como don, no solo implica ofrecer un espacio físico, sino también implica tiempo, recursos y atención a los demás. O sea, hermanos, cuando hablamos de hospitalidad es que es ser bien atendidos a la persona. Cuando hablamos de hospitalidad es ahí que se duerman donde sea, es darle lo mejor. No es lo que puedo comprar, es el que tiene el don de la hospitalidad se deshace por tratar de atender a las personas que llegaron a casa en lo mejor. Aquellos que atienden bien en su casa deberían atender en un ministerio de ujieres, le llamamos, en la iglesia, porque esos que tienen el don de la hospitalidad, esos que les salieron los dones de hospitalidad, deben de funcionar correctamente como un ministerio de un don de ujieres, que hacen sentir a la gente foránea, a la gente extraña, a la gente extranjera que viene por primera ocasión a la iglesia o por visita a la iglesia, al edificio, como un prójimo más, el más cercano. Son los que se deshacen por ayudarles, ¿verdad? Qué precioso es un lugar, una iglesia donde te reciben de la mejor manera, con una sonrisa,
te hacen pasar un momento agradable. No hay señalamiento, no hay enjuiciamiento. Al último te despiden con una buena, buenos elogios y al último un buen alimento, ¿no? Wow, ¿a qué iglesia no vas a querer ir cuando te tratan así? Pero cuando llegan y no te dan ningún lugar, cuando pasas desapercibido, aunque hay muchos que les gusta pasar desapercibido, pero no son atendidos a la situación. Quiero decirles una cosa y lo voy a decir aquí. Alguien vino y me dijo, oye, está padre todo, pero ojalá y que puedan poner jabón de manos en los baños y ahí les encargamos el papel también. No lo dije, no lo digo yo, pero me pasaron el reporte. ¿Qué nos hace falta, hermanos? Eso, la buena atención. Si hay algo que nos agrada y que nos gusta, si usted va a un lugar y lo tratan con la punta del pie, ¿usted quiere regresar ahí? Aunque vendan los tacos más baratos y más sabrosos, pero usted no regresa solo por su orgullo, ¿no? Pero aunque esté carísimo eso, pero le atienden. A mí me gusta ir, bueno, aquí no lo he escuchado, pero a mí me gusta ir al mercado de mi pueblo, porque al mercado de mi pueblo apenas vas llegando y vas pasando ¿qué onda mi chulo? ¿Qué va a llevar? ¿Qué va a llevar mi papi? Ay, cariñito mío, aquí tenemos chicharrón del bueno, del que truena. ¿Qué va a llevar, güerito chulo? Y yo digo, güero, ay. Te levantan el ánimo y dices, no, no me gusta el chicharrón, pero te compro todo lo que tienes, ¿no? Porque allá es así la gente. No sé si por vender o porque en realidad así es. Pues llegas a la iglesia y pues no le vas a andar diciendo ni papi, ni güerito, ni chulo, ni bonito, ni hermoso. Pero mínimo, hermano, oiga, qué bueno, ¿cómo es su nombre? Qué bueno que está con nosotros, un gusto, un placer tenerle, ¿no? Pero no hay nada, hermanos. Al contrario, sales peleado, ¿no? Ojos por aquí, ojos por allá, miradas por aquí, mira. Hay gente que nada más, le llamamos nosotros allá en la frontera, hay gente que nada más viene a lichar, o sea, que nada más viene a observar. Y dice, aquella hermana ya vio mal a aquel hermano, ¿no? Aquella mujer ya vio mal a aquella otra mujer. Algo traen entre ellos, ¿no? Y ya, y se va la gente. ¿Saben que ahí viene gente nada más a observar cómo está? Dice que un pastor que iba a ser presentado, ¿cómo no me vestía así yo, no? Dice que un pastor nuevo que habían invitado a la iglesia para pastorear la iglesia, una iglesia inmensa, para ser presentado, se vistió de andrajoso, con barbas y pelo todo así. Ya sabe cómo andan los andrajosos, ¿no? Todos los sucios, ¿no? Harapiento así, todos. ¿Sí? Y estaba ahí en la puerta y el ujier, ¿no? Todo bien vestido. Por favor, hágase para allá. Es que huele usted mal, ¿no? Y la iglesia, ahí llegaban los hermanos de una camioneta, bájele, adelante, qué bendición, qué bueno que está con nosotros, Dios le bendiga, aleluya, gloria a Dios, ¿verdad? No, usted váyase para allá. Y dice que ese pastor, se cuenta la historia que fue real, y dice que ese pastor, no sé cómo se les escabulló, y de repente se logró colar por allí en donde no le viera. Pues llegó el momento de la presentación y dijo, ay, no veían al pastor y hermanos, pues es la hora de la presentación del pastor, pero por ahí si ven al hermano tal, ¿verdad? Y el pastor va pasando y sube al púlpito, el andrajoso, y le dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve en la cárcel y me visitaste, enfermo y me abrazaste. Por cuanto lo han hecho a ellos, a mí me lo hiciste. Yo soy el pastor. Ahora veo que ustedes no tienen un corazón para los de afuera.
Pero a eso he venido, a cambiar su mente y a que Dios cambie su corazón. Esa fue la predicación de ese día. El ujier no sabía ni en dónde meter la cabeza, ¿no? Es de los momentos donde trágame tierra y escúpeme en Puerto Escondido, ¿no? Trágame tierra y escúpeme ahí en Puerto Angelito. No sé ni cómo quedó Puerto Angelito ahorita. Pero qué terrible, ¿no? Cuando no tenemos compasión con los de afuera. Nosotros no podemos llegar enjuiciando a las personas. Tenemos que darles un lugar en donde ellos están, no importando la condición que sea, y no importando si en algún momento venga una persona todo tatuado, porque también él tiene derecho al reino de los cielos. No importando si viene un hombre vestido de mujer porque es gay, porque también él tiene derecho al reino de los cielos. Déjelo a su tiempo, ellos van a dejar sus cosas, pero que lo hagamos partícipe del reino de los cielos. Me encantó la forma en como cuando llegó Jesús a Jerusalén y dijo: el reino de los cielos, ¿qué dijo? Se ha acercado. Y cuando Juan le dijo a sus discípulos, los discípulos dijeron a Juan: ahí hay un hombre, parece que él es el enviado, el Mesías. Y dijo Juan: y díganle, pregúntenle si él es o si debemos de esperar a otro. Dijo los discípulos de Juan el Bautista. Así que fueron y le dijeron: maestro, somos enviados por Juan el Bautista, y él pregunta si eres tú el que había de venir o esperaremos a otro. Y Jesús le dijo: vaya y dígale a Juan el Bautista que los ciegos ven, los cojos andan, los sordos oyen, sus oídos son abiertos, los enfermos son sanados, los paralíticos caminan, y los endemoniados son liberados, y al pobre de espíritu el Señor lo sostiene. Me encanta esa expresión porque en la hospitalidad tiene que ver, hermanos, con darle no es nada más a nosotros una buena bienvenida. Qué bueno que ya lo hace y lo seguiremos haciendo, pero tiene que ver más en caerle inmediatamente a una persona que tiene una muy buena bienvenida. Me tocó ir a una iglesia en el sur, en Colombia. Me tocó ir a una iglesia, y la primera vez que nos llegamos al evento era una iglesia grandísima. Esto que estamos aquí, hermanos, yo creo que no es ni la cuarta parte de lo que era allá. Es una iglesia enorme. Pero es curioso, cuando nosotros llegamos para entrar, hicimos filas, y cada persona pasaba y: ¿todo está bien? Sí, gracias, todo está bien. ¿Una botellita de agua? ¿Un juguito? ¿Algo le traemos? Y conforme íbamos avanzando, y de repente: ¿todo está bien? Sí, todo está bien. Y llegamos, hasta que llegamos al lugar donde ya el mero ujier nos recibía. Bienvenido, qué bueno que está con nosotros. Le envía un fuerte abrazo y un saludo su pastor, tal, y qué bueno que está con nosotros, la verdad, encantado. ¿De dónde viene? ¿De dónde visita? No, pues que venimos de México. De México, qué bueno, los tacos, Chespirito, sí, no, sí. Y entonces, pásele pues, ¿no? Y ya otro nos llevaba y nos acomodaba. El altar, hermano, el podio le quedaba, está por allá, ¿no? ¿Sabe qué? Me extrañó tanto que cuando llegó el momento de la bienvenida, el pastor dijo: bienvenido a los de México. Oye, ya estaba la información con el pastor. Bienvenido a los de Estados Unidos, a los americanos. Bienvenido a los chinos, bienvenido a los coreanos, bienvenido a todo el mundo. Yo creo que ya tenía hasta nuestros nombres, pero va a ser muy largo para mencionarnos a todos. Pero oiga, qué bendición de una bienvenida así. Con razón ahora digo: con razón ahora veo
porque la gente quiere estar en un lugar, ¿no? Dice un dicho por ahí: ¿dónde está la gente? ¿Dónde está Vicente? ¿Y dónde está Vicente? ¿Dónde está la gente, no? La gente quiere estar en un lugar donde es valorado, invitado, hecho amablemente, indicado, ¿verdad? En una función. No, ahí no se puede estacionar, ahí no se puede quedar, ahí no se sienta, ahí no, ahí no, ahí no, ahí no. Esto no se debe hacer, vístase así, haga así, diríjase así, camine así, hable así, mire así. Oye, pues todo eso es, aquí ya nada más falta la DEA o la AFI, ¿no? Pero cuando hay amabilidad, eso es lo que tiene que ver con el don de la hospitalidad. Siguiente diapositiva. Características del que tiene el don. En la práctica, el don de la hospitalidad, se puede manifestar de diversas maneras. Número 1, acogida. ¿Qué dice? Juntos. ¿Qué se les ofrece? Muy bien. Segundo, servicio. Tercero, compartir. Siguiente, escuchar. Siguiente, flexibilidad. Y por último, crear un ambiente de comunidad. Muy bien. Hermanos, quien tiene estas características con ese don, tiene el don de la hospitalidad. Y el don de la hospitalidad, hermanos, ¿cómo es tan necesario en la iglesia? Yo sé que aquí hay muchos que tienen el don de la hospitalidad. Decía por ahí la hermana Blanca, ¿verdad? De la hermana Nayeli. Ya confirmamos que sí tiene el don de la hospitalidad, hermana Blanca. Nada más le falta la casa, como usted dijo, ¿verdad? Pero sí, la hermana lo tiene. Y hay muchas aquí que tienen el don de la hospitalidad, que hacen sentir a uno de verdad como en su casa. Hay gente que dice: no, pásele, esta es su casa. Ah, sí es mi casa, pues deme la escritura, ¿no? Pero qué feo se escucha: ay, pásele, cierre los ojos porque tengo un desorden. No, pues desde ahí ya es como: pásele, pero como que no quisiera que esté porque no he preparado el lugar, ¿no? Pero siempre es bueno saber que las personas que tienen el don de la hospitalidad saben que todo lo hacen para la gloria del Señor. Amén. Última diapositiva, ¿tengo algo? No, ya no, creo que ya no. ¿Ya es todo? Muy bien, muchas gracias. Bueno, ahí están los dos ministerios, ¿verdad? El don de hospitalidad, el don de administración. En el don de la administración, ¿quiénes son nuestros ejemplos? Bueno, Judas no tanto lo puse, pero sí, José, ¿verdad? Judas se robó el dinero, no sean como él, ¿no? Pero tiene que ver, ¿no? Un mal tesorero y un mal administrador y un buen administrador. Y en la hospitalidad, ¿a quién tenemos de ejemplo? A Abraham. ¿Y a quién? Y a la tsunamita, ¿verdad? Que cuando lleguemos por ahí: pásele, pastor, ya le hicimos su cuarto ahí arriba, ¿no? Ya tiene una cama, un cántaro mocho y un petate, ¿no? Póngase de pie, hermanos. Vamos a orar.